Dormí 2 noches en la selva a ver personas en el río, te sellan como si fueras un ganado. Llegué acá como el 15 de diciembre, imagínate todo lo que me demoré en llegar, porque crucé la selva de Panamá, de Colombia, crucé Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala Tú no lo y hiciste en tierra. por tierra. Ok. Y lo que sí tuve que cruzar a pie y todo y dormir en la selva y todo esto que fue traumático para mí, o sea, dormir en la selva, ver personas en el Claro. río, porque mucha gente cruzaba Ajá. el río cuando estaba crecido y es como que no, eso no me va a llevar. Gente muerta, niños. Había una chica que llevaba un bebé recién nacido de 7 meses, o sea, ¿a Ajá. quién se le ocurre irse por la selva caminando con un bebé recién nacido? Ajá. Y lo dejó en una carpa y se fue. Y cuando llegó a Bajo Chiquito, que es donde llegamos después de tanto caminar, porque imagínate que se caminan como unas 20 horas Ajá. de cruzar ríos, montañas, piedras, lodo que te llega hasta gastar la rodilla. O sea, eso fue muy traumático. Ver personas que van con su pierna rota porque se cayeron, se fracturaron y como que no podemos parar para ayudarlos o sí parar para darles comida o algo, pero tenemos que continuar porque imagínate, habían personas que tenían ahí como 2 semanas, un mes Ya. caminando porque eran obesas Ajá. y como que iban a paso lento. Claro. Entonces como que le preguntamos, ay, ¿cuánto falta? Y decían, no, es que yo llevo aquí una semana y nosotros, ¿qué? O sea, imagínate una semana en la selva, ya no tenía casi comida. De hecho, iba con una tía, un primo y una prima y ellos se quedaron atrás y yo me fui como caminando adelante, como que los fui esperando porque hubo una pequeña discusión con mi tía y yo iba adelante caminando y los esperaba y así como que hubo un momento donde ya yo caminé mucho y no los vi más. O sea, y como que les dije al grupo con el que ya me había unido, como que sigan, que yo ahorita voy. Me quedó un tiempo así como que 10 minutos sentada así en una piedra a ver si venía alguien, si venía mi familia y nunca los vi y seguí caminando, o sea, como que los alcancé y me tocó dormir la primera noche con personas desconocidas, la segunda noche también con personas desconocidas, pero entre todos nos apoyamos. Ajá. Recuerdo que esa primera noche comimos como que fue ramen, que ustedes le llaman sopa instantánea. Ah, sí, como la del Maruchan, Ajá, esas así. Maruchan. Eso, hicieron una ollita así pequeñita porque había unos que llevaban como que estas cositas, cocinas eléctricas así Ujú. que son como a gas, no sé. Ujú. Y ya pues hicieron una ollita así con una sola y a todos nos dieron así como que, y éramos un montón, o sea, como que montaron varias que tenían y yo ese día comí en un vasito de plástico con mi cucharilla, mi cepillo de dientes. Y era como que, ¿sabes? Estar en esa situación, mi ropa totalmente mojada, casi me podía dar algo, o sea, una pulmonía, algo porque estaba súper frío el día, había llovido, todo, o sea, es traumático. Me imagino. Sí, es horrible. ¿Cuánto tiempo fue? Dormí 2 noches en la selva y al siguiente día, al mediodía, llegué a Bajo Chiquito, que es como que la parte medio de Panamá, o sea, como que están varias casas indígenas y esto. Ujú. Entonces, como que ahí ya hay... Eso es todo un mercado. Ujú. O sea, como que en cada punto que tú llegas hay gente vendiendo comida, hay gente que te alquila carpa, te alquila el baño para que te bañes, te duches, o sea, como que de todo. Claro. Te venden hasta ropa usada, ropa nueva, o sea, es como que todo un mercado. Ujú. Entonces ya ahí cuando llegué, de hecho que había que agarrar una piragua, que la piragua se agarra como que faltando 5 horas para llegar a Bajo Chiquito. Ujú. Y yo veía a los indios así montados en sus lanzas, así en sus balsas, así con los machetes, así. Yo decía, este tipo me va a matar o me va a robar, porque es que escuchábamos de todo. Ujú. Que los indios te roban, te violan, te quitan tus pertenencias, o sea, como que hay de todo. Entonces, como que gracias a Dios, yo no pasé por eso, pero muchas personas que venían atrás sí los robaron. Violaron a niñas de 14 años, de 13 años. Entonces, como que una experiencia que, por ejemplo, yo lo que te puedo decir es que sí, bueno, mi rodilla, porque yo tengo problemas en la rodilla, y como que una rodilla cuando iba cruzando las ramas, por así decirlo, porque eso es una cosa que de loco que yo no sé ni cómo contarlo, pero y estaba subiendo como una raíz y mi pierna sonó, o sea, y fue como que me quedé ahí privada y decía, Dios, por favor, Dios. Y todos los muchachos se devolvieron y me ayudaron a pararme, me dieron un palo, o sea, como que muchos no hacen eso y Ujú. no me conocen, no son mi familia se pudieran haber ido y dejarme ahí. Imagínate yo quedarme ahí con el dolor. Me dieron cremas, me dieron pastillas y así continué. O sea, como que de tantas pastillas, como que el dolor se me fue, pero yo creo que todo está en la mente. Para cruzar la selva todo es mental. O sea, si tú dices no puedo, ahí te quedas. Mm. Si tú dices no, vamos, 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 o sea, como que te animas tú mismo en tu mente y no piensas en todo lo malo. Y yo todo el camino iba con un rosario. Yo iba así rezando, Dios, por favor, Dios, que no nos roben, que no nos violen. Imagínate, nos ven a nosotros las mujeres y los indios dicen como que tú quítate la ropa y te llevan allá y te hablan por detrás, por delante.
Violaron a niñas de 13, 14 años delante de sus papás. Y le decían, ¿has probado? Yo siendo una mamá o papá, no dejaría que le hagan eso a mi hijo. O sea, yo me dejo matar antes que hagan algo así a una niña. O sea, que ¿Eso apenas... fue en Panamá, dices? Sí, eso es en la selva de Panamá. Ok. ¿En la transición de Colombia a Panamá, o sea, en la frontera? ¿O de No, no, Panamá a porque Costa Rica? cuando cruzas Panamá también Ajá. es selva, pero más que todo es como que escaleras y montañas inclinadas Ok. y ya luego llegas a una parte donde están como que las banderas y dice frontera de Colombia con Panamá. Ajá. Y ahí empiezas a bajar lo que es la selva de Panamá y ya ahí vas totalmente solo. O sea, como que cuando vas de toda la que es Colombia, hay como que gente que te ayuda con el bolso, que te dicen que no vas a poder, eso te pesa mucho, ven, yo te ayudo, te cobro tanto. Entonces como que la gente ahí tiene su propio negocio. Entonces, Mm. cuando ya llegas a la bandera, que hasta ahí es donde tú pagas, yo pagué $370 para que me llevaran como que hasta ahí, pero yo llevaba mis cosas, o sea, yo no Ujú. pagué para que me cargaran nada. Y cuando llegas ahí, ya como que, bueno, aquí los dejamos, espero que les vaya súper bien, tengan cuidado, sigan las bolsas azules. Ujú. Y es como que sigan las bolsas azules, entonces como que bajar toda la selva, todo el poco de ramas, el lodo, piedras, te tienes que lanzar en el río, cruzar el río como unas 200 veces para allá, para acá. Donde ves la bolsa azul, si la bolsa azul está de aquel lado del río, tienes que cruzar, ver la manera donde no esté tan hondo y cruzarlo y después del otro lado y así, hasta llegar a Bajo Chiquito. Ok, y las fronteras las puedes, como siendo de Venezuela, las puedes pasar sin problema o te ponen algún tipo de impedimento o Bueno. tal vez corrupción, mordidas, no sé. Ah, no, sí, de hecho que hay muchísima corrupción, pero donde sufrí de Honduras a Nicaragua. Ok. Nos mandaron como que por una trocha, Ujú. porque, o sea, haz de cuenta como que está el punto para Ujú. pasar y están policías ahí, es como que solamente cruzas la calle y ya estás en Nicaragua o Ok, ya estás en pero Honduras. normalmente tienes que poner tu pasaporte o algo, ¿no? Te dan un No, sello, pero ¿no? como es por tierra, es como que tienes que pagar, o sea, como que ellos mismos se ganan algo ahí, entonces como que nos estaban cobrando $250 Por persona. por persona y habíamos como 35 personas que ya nos habíamos unido. Entonces Sí, como es que no, son un billetote. $250 que nos sirve para seguir avanzando. Entonces nos dijeron, bueno, váyanse para el Naranjal. Había como que una finca llena así un montón de siembra de naranja, íbamos por ahí. No llevamos ni 5 minutos caminando y salieron unos tipos con unos machetes. Mm. Y dicen, esta es la finca del patrón. Los que quieran pasar por aquí tienen que pagar $400 cada uno. O sea, imagínate, o sea, de 250 a 400, la gente como se desespera, o sea, eran tantos hombres y habíamos poquitas mujeres y ellos dijeron como que no, los vamos a proteger y no nos van a hacer nada porque somos más. Pero no fue así. Cuando vieron a todos esos tipos con machetes y con Ujú. pistolas, fue como que, ok, ya no podemos hacer nada. Y era como que veían tu teléfono, a ver tu teléfono, a ver, dame tu plata. Entonces como que la gente desesperada se sacaba todo lo que tenía y yo sí no llevaba nada. O sea, yo llevaba una bolsa porque ya mi bolsa estaba totalmente llena de barro. Y era como que yo lo boté y mis cosas las metí en una bolsa normal. Entonces yo iba con mi bolsa, tu plata. Yo le digo, no, es que yo no tengo plata. O sea, me puse así súper actriz. No, yo no tengo plata, por favor. Tu teléfono. Y yo no tengo teléfono, me lo robaron. Pasa, pasa, pasa. Entonces llegan y me tocan las senos, me tocan ahí abajo. Y entonces no solo uno, me tocaron 3 tipos diferentes. O sea, sentir ese manoseo de gente, o sea, como que es la peor experiencia. Y la gente llorando porque había unos que no tenían plata y era como que tú te vas a quedar, vas a trabajar con nosotros. Mm. O sea, si ellos quieren y tú no tienes plata y te Ah, ven como que fornido y ves que les puedes servir, te dejan con ellos. ok. Entonces eso es parte de la mafia. Y también, si ven teléfonos, a ver, muéstrame tu teléfono. Me gusta, pónmelo de nuevo. O sea, pónmelo como nuevo. Reiníciamelo y bórrame todo. Y se quedan con tu teléfono Mm. y es como que... Y en todo ese trayecto, o sea, también sufrí muchísimo con la mafia. Ya cuando vienes de Tapachula, o sea, cuando crucé de Guatemala a Tapachula, tuve que pagar $270 también. Y montan 15 personas en un carro. O sea, imagínate 15 personas, hombres, mujeres, mujeres con bebés, todo. Y van atrás así súper angustiados porque la carretera es súper Mm. horrible. Y van lloviendo así, va lloviendo y Mm. corren así horrible. Y la gente le dice como que, oye, párate, tengo ganas de vomitar, tengo ganas de orinar. Y el tipo se hace oídos sordos y sigue avanzando y la gente se orina, vomita, todo, o sea, en ese carro y es como que horrible. Después pasar fincas donde te sellan como si fueras un ganado.